Buenas noches, buenas noches a todos nuestros seguidores, a los nuevos, a los ya tradicionales seguidores de Vamos por la Historia, esperando un lunes, programa 31 de hoy, lunes 18 de agosto del 2025, a 2 días del aniversario de la provincia constitucional del Callao. Bueno, estamos aquí en el programa 31, vamos a hablar un tema muy interesante, con una invitada también especial, que nos va a ilustrar dentro del tema del voto, de la historia del voto femenino. Y aquí estamos con nuestros contertulios, Henry Zapata y Carlitos Muñoz. Buenas noches, caballeros. Hola Henry, hola Marco, ¿cómo estás? Parece que hay un fantasmita. Parece. Ojalá que todo nos salga bien en esta hora de programa. Claro. Que no sea hora de terror. Que entre y sale, como dice el grupo Nietzsche. Estamos, sí pues, 18 del mes de agosto, ¿no? Del 2025. Programa en vivo, 8 y 6 de la noche, ¿ya? Para hablar, ¿no? De un tema que tiene una historia pues basada también en principios machistas, ¿no? La mujer relegada en un segundo plano y todos los derechos que ella comenzó a reclamar y a obtener, ¿no? El voto de la mujer. Voto, que se escuche bien, por favor. Estamos y viendo pues las coyunturas también, ¿no? ¿No les parece a ustedes bastante llamativo? Me hizo recordar la época de los 90, cuando se estaba hablando de Acuña, ese contrato con una chiquilla empresaria, un contrato millonario, y ahora un atentado, y todo el mundo habla del atentado y ya no hablan de qué, de ese negociazo, ¿no? Qué raro, ¿no? Típico de los 90, ¿no? Desviar la atención. Detallito. Porque ha sido un atentado distinto al que suelen propinar los extorsionadores, pues, ¿no? Por eso te digo, me parece raro, ¿no? Y ahora ya nadie habla de los contratos que tenía el señor Acuña, gobernador regional de Trujillo. ¿Dónde están esos contratos? Se quedaron en un beso. Ahorita me voy. Se quedaron en un beso, tranquilo. Lógico. ¿Ya ves? ¿Cómo desvía la atención? Terminaron en un beso, increíble. ¿Cómo desvía la atención? Claro, está sacando todo lo que se pueda para... Tú sabes que el morbo, el chisme, la farándula vende, pues ya no se habla de eso. Claro, ya no se habla de ese caso. Así es. Henry, vamos antes que te vayas. Saludos a todos nuestros seguidores, a todos los que están conectados en este momento, aquí en el canal de Vamos por la Historia, 8 de la noche con 8 minutos. Marco, Carlos, ¿cómo están? Aquí empecé comiéndome las uñas porque se ha puesto sabrosa la conexión de internet, ¿no? Por tener internet pirata. Se me ocurrió ampliar la línea de la empresa Claro para que mi sobrino pueda tener un dispositivo, y por hacer eso vino el técnico, cambió la caja, se fue, regresó, devolvió la caja, se fue, regresó, le cambió nuevamente. Una fiesta el día que hizo el cambio. Pero la fiesta no termina ahí, sino que ahora la señal está inestable, ¿no? Está fastidiando. Y por eso es que en la previa, para nuestros seguidores, mientras estábamos calentando la sala, tuve 2 salidas, 2 retornos, y no sé qué va a pasar en la transmisión. Así que vamos a equilibrar. La fe, lo más bonito del mundo. La fe, lo más lindo. Y bueno, con respecto a lo que comentabas, respecto a la política nacional, respecto a este asunto del candidato de los pobres, pues hay una serie de denuncias que se vienen manejando en torno a él ya desde hace una buena cantidad de años, pero siempre en estos momentos electorales aparecen pues estos eventos que tienden a distraer la atención. Lo mismo va a ocurrir con los candidatos en Lima.
Acuérdense ustedes lo que ocurría en los 90, cómo se desinflaban, cómo pinchaban a los candidatos, ¿no? Algo similar se está manejando ahora, pero llevándolo al tema del voto femenino, miren la cantidad de candidatos que tenemos en este momento, la sábana, porque si no es planilla, ¿no? Más de 13.000 autoridades vamos a tener en el tema de senadores, diputados, alcaldes, gobiernos regionales, Congreso Andino, más de 13.000 autoridades, increíble. Claro. Y a eso en el Perú. A eso, para aprender acá, hay que sumarle el número de mujeres que estarán participando activamente en estas listas congresales a senadoras. Sancho, los perros ladran, Sancho. Y si esta intervención femenina es motivada, movida por intereses estrictamente políticos, pensando en hacer carrera política, o si es que hay un trasfondo económico, hay un trasfondo coyuntural, lo que suele ocurrir usualmente en los partidos políticos, ¿no? Así que aquí está bonito el escenario para este año electoral que empieza así de emocionante en el Perú con esta enorme sábana, ¿no? Y hablaba sobre la Universidad del Callao, en efecto el 20 de agosto es aniversario del Callao, así que un abrazo para todos los chalacos. Justo ahí estábamos en el auditorio de la Universidad César Vallejo para el concurso José Faustino Sánchez Carrión, en el que han participado estudiantes de secundaria de los colegios aquí del Callao. Un abrazo enorme a mi estudiante, a Carmen Echenique, espectacular la presentación de Echenique, pero siendo su primera vez en estas lides de competencia interescuelas, pues tuvo que competir con chicos que ya tienen pues recorrido, ¿no? Que ya tienen kilometraje en este aspecto. Pero bien por los chicos, han participado, muy bonito el evento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se hablaba, una de las disertadoras habló sobre el chalaco, ¿no? ¿Qué representa ser chalaco? Y era pues ser bravo, decía ella, ¿no? El bravo, el chalaco es el bravo, pero no el bravo del malogrado, sino el bravo del punch, el que trabaja, el que mueve los hilos de la familia. Y la brava también, ¿no? La mujer que se levanta temprano, que asiste a los hijos, que acompaña en la educación de los hijos. El pueblo chalaco está formado por gente brava, definitivamente. Así que bien merecido este aniversario, este 20 de agosto. Más allá de la parte histórica que de repente comentamos en algún momento, ¿no? Gente punzante, gente, pues, el hombre de la chala, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Y ahí viene el término chalaco, no hay en el puerto Chalaco un solo muchacho con más de un pulmón, dicen. Así es. Y en su himno también, ¿no? El himno del Callao también. Claro. Cantamos todos los lunes, cuando hay formación ahí en el colegio en Ángeles de Fátima, cantamos el himno también, pues, ¿no? Es una oda al esfuerzo de los chalacos en este primer puerto del Perú. Así que un saludo este miércoles para toda la provincia constitucional del Callao, que está sufriendo cierres de una arteria principal, la avenida Fawcett, está cerrada en una de sus vías, otra vez en el puente Fawcett, cruce con la avenida Colonial, o llamada hoy Benavides, ¿no? Los carros se están desviando por San José, aparecen por Quilca, luego regresan por Argentina, vuelven a pasar por debajo de Fawcett, salen a la Marina un ratito y ya pueden salir tranquilamente hacia Tomás Valle. Entonces, así es emocionante. Mejor es ir a pie, ¿no? Saludo para... Sí, un saludo para mi coordinadora Luciana Hidalgo, que está sufriendo el día de hoy y de acá en adelante 2 meses este corte de calles. Hablando de sufrimiento, este fin de semana hemos tenido la presencia de Dana Oriana, ¿no? Dana Oriana, este fenómeno de depresión aislada en niveles altos que ha generado precipitaciones duras en la zona de la sierra, sobre los 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar, cosa que usualmente no se ve, pero que se está haciendo cada vez más frecuente. Y esta misma Dana
ha hecho que el viento sea más intenso, sobre todo en la costa central. Por eso es que, no sé si lo habrás disfrutado, Marco, estos ventarrones que hemos tenido en la tarde, el fin de semana, y sobre todo hoy, por la zona de Ángeles de Fátima, y por Sí, sí, Pilares, sí, por por Rocío, pues supuesto. se ha sentido más, ¿no? Yo que Ujú. salía de la universidad, estaba con el saco abierto y de repente sentí que me estaba arrastrando y un par de kilos más, porque si no, me Señor, lleva. usted que se ha parado en la mano ahí en Guarabi, por favor, que yo tenía miedo que el viento Pero sea así. no, no había viento, porque si no salía como cometa. Sí, pues, señor, ya no había, la mano tenía que cerrar para que lo pueda capturar, porque ahí ya no paraba, Claro, señor. Ok, otra de las, parecía el esqueleto de una cometa sin papel de regalo. así es, otra de las noticias que podemos mencionar, bueno, se ha hallado un nuevo complejo arqueológico en Caraz, ¿no? En Ancash, ¿no? ¿Qué provincia? En Caraz. En el mismo, Eh, Caraz, ajá, así es, en las alturas de dulzura. Caraz. Bueno, el titular del comercio, otra vez haciéndole su cherry al comercio, los secretos de Tumchucaico, un recinto arqueológico, ¿no? De aproximadamente 5.000 años, es decir, 3.000 antes de Cristo, ¿no? Y que bueno, se ha convertido, ¿no? En la joya escondida del Callejón de Huaylas. Es un trabajo ítalo-peruano, ¿no? La Universidad de Milán con el Instituto de la Universidad en Milán y el Museo de Culturas, ¿ok? Entonces, este trabajo se está haciendo en este nuevo descubrimiento arqueológico y que estábamos acá deduciendo, ¿no? Que puede ser por la antigüedad, coincide, ¿no? Puede ser con el final de Caral, quizás este pueblo de Caral migra Una y migración empieza, hacia la sierra. y empieza a subir las lomas y las cordilleras, ¿no? Y llegando pues hasta Cordillera de los Andes, y luego, sobre todo de Ancash, y luego está muy cerca, pues Chavín de Huántar, ¿no? Entonces sería, dale. Esto en el peor escenario, porque en el mejor escenario podría tratarse de un centro eh, de Medio. punto medio de acompañamiento en esta ruta costa-selva que integraba económicamente a Caral. Recuerda que en esta zona de la costa central se han encontrado elementos propios de la Amazonía, como las plumas de estas aves exóticas que veíamos, Carlos, En el ¿recuerdas? áspero, claro. Claro, estos tejidos hermosos que vimos, ¿no? Esta plumería espectacular que vimos en el áspero, Y es y, costa. ¿Qué y en hacen la costa, como animales de la selva? así es. Podría entonces en el hipotético, en el supuesto positivo, tratarse de un centro vinculante, un punto medio de camino para alcanzar la selva, y que después terminó desarrollándose en lo que señala Marco, ¿no? La aproximación al formativo ya para la zona de Chavín, en la zona de los Conchucos. Así es. Claro, claro, o sea, está ahí todo y lo que yo le decía en interna a usted, esto puede cambiar pues sobre esas hipótesis de cómo surgen las civilizaciones, si surge en la costa, si viene de la selva, ¿m? O como decía Lumbrera, ¿no? Hay factores internos y factores externos. Ujú, así es. Así Bueno, es. comencemos, y creo que para comenzar, ¿no? Si Hay que iniciar. Henry lo permite, ya podríamos invitar a valga la redundancia, nuestra invitada de hoy. Nuestra participante estelar, la cuarta Uh-huh. columna. Así es. Así es, para que no se piense que este tema por las mujeres es netamente machista. No, 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 para nada. A ver, estamos Por eso coordinando ahí. invitamos a una dama. Así es, ¿Ya? así es, así es. Bueno, ya, mientras Entonces, esperamos que ingrese, acabo de mandarle la bati señal para que pueda ingresar, ¿no? Vamos a esperar. Empecemos, ¿no? Sí, dame un cachito. Dale, dale. Nuestros seguidores están dejando mensajitos, están dejando saludos en las retransmisiones que están haciendo. Y por aquí encontré uno de M. Ramboski, 7226, en el programa de Ramón Castilla. Dice: bendiciones y éxitos. Le mando un saludo desde el Círculo Integral. Genes.
Ah, genes, círculo integral, ya. ¿Quién dices? Acá dice Ramboski, ese es su nickname. Claro, mañana estamos en Genes Salón Integral. Son los más chiquitos, son los de menor edad, ¿ya? Pero se hace la selección de lo mejor de toda la institución Genes y ahí están, ¿no? En el círculo, ¿no? Sí, claro, Sí. círculo. Bueno, Martes, mañana. Seguimos creciendo. Hemos aumentado 20 seguidores en esta semana. Caramba. Poco más de 20, ¿no? Se está corriendo la ruleta, el reloj ahí para nosotros, así es que les agradecemos por eso. Gracias por compartir este contenido, gracias por retransmitirlo y por acompañarnos. Y en este momento nos están dejando saludos por acá. Magos Nagahama, Magos Nagahama, Plin Plin. Fan destacado, ¿ah? Fan destacado, Magos. Por supuesto. Fundadora. Nos está acompañando desde los inicios. Así es. Casi Adrián dueño también ya está por acá, manda saludos, Adrián. Sí. Miguis dice buenas noches a todos. Hola, profe, dice Miguis. Y Nita también manda saludos. Buenas noches, profe, dice saludos de Nita, saludos para todos ustedes. Ah, Rusita, dice Nita. Ella es Antoine. Que se le rompió siempre, Antoine, se le rompió su termo, siempre a mi clase va con su cafecito, y yo le he prometido que a mí me regalaron uno, lo tengo guardado, que se lo voy a regalar para que no se sienta mal, si la clásica escucha la clase tomando su cafecito, ¿ya? No te preocupes, Antoine, yo te voy a regalar tu termo. Ya la tenemos. Le pedimos a nuestros seguidores entonces. Métanle corazoncito a esta transmisión, denle el tiquitica al corazoncito y compartan contenido. Déjenos sus comentarios para poder no cuesta, aquí dale like en el compartan, no cuesta. Claro. Dale. Y ya está en sala nuestra invitada especial, ya está aquí con nosotros y vamos a presentarla entonces. Así es. A ver. Historiadora de San Marcos, base 90. Por supuesto. ¿Están seguros? Seguro. Compañera de aula. Ah, esa prista. De aula. No. Ya, base 90. Bueno, es una conocida del programa, ha colaborado con nosotros anteriormente, ¿no? Sus participaciones han sido siempre muy enriquecedoras para Vamos por la Historia, y esta noche la tenemos para hablar sobre un tema picante, un tema complicado, espinoso, porque nos puede caer por ahí la batida feminista. Así es. Vamos a procurar en la objetividad que nos caracteriza de tratar el tema y brindar la mayor información posible respecto a la historia del voto femenino. Vamos a recibirla con aplausos entonces. Ok, ahí está, muy bien. Bienvenida, Hola, chicos. bienvenida, por supuesto. Odalis Celada, ¿cómo estás? Bienvenida, Odalis. Bueno, vamos a presentarla para que de repente el público de Vamos por la Historia no la conoce. Ella es... Se ve un poco más de ella. Por supuesto, Odalis Aurora Celada Mariluz, licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de Educación también por la misma casa estudiantil. Actualmente cursa la maestría de Gestión Educativa en la Universidad San Martín de Porres y actualmente labora para la Municipalidad del Lince en la institución educativa Micaela Bastidas de Condorcanqui. Bienvenida, Odalis. Nos conocemos bastante tiempo con Carlos, contigo. No, estamos desde 1990, no conocemos a Odalis. Es decir, hace poquito nomás. Bienvenida, Odalis. ¿Cómo están, chicos? Bueno, hola, Carlos. ¿Cómo estás? Marco. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Sí, es cierto, los conozco de hace mucho tiempo. Y bueno, estoy muy feliz que me hayan invitado. Ya era tiempo que invite pues a una fémina a este grupo, ¿no? De hombres que van a hablar precisamente de un tema netamente femenino. Ahí está, por eso, para que no nos caiga. Gracias, realmente, y los felicito Gracias. realmente
bueno, este aporte que ustedes están haciendo pues para los jóvenes, para los jóvenes, sobre todo en los colegios, ¿no? Porque veo que siempre los mencionan. Yo de verdad encantada de estar con ustedes y bueno, para dar acá mi cuota, ¿no? Que creo que eso nos toca a nosotros, a los científicos sociales, también que nos dedicamos a la educación, ¿no? Seguir pues llevando nuevos conocimientos, transmitir a los chicos, a las chicas, bueno, todos estos aspectos que tengan que ver con el avance, ¿no? Para sus aprendizajes y bueno, feliz de estar acá, gracias. Ok. Vamos a ver, uy, nos dejó mudos a los tres. Sí, nos ha dejado sin palabras. Se me había asignado la responsabilidad de leer la reseña de Odalis y de repente sentí la atropellada de uno de mis contertulios. Disculpe, señor. Sí, la emoción. Está robando cámara. No, disculpe, señor. Carlos tiene información sobre los orígenes del voto femenino. Está interesante por lo que he encontrado, entonces vamos a prestar atención brevemente a esta intro que va a dar Carlos para que luego Dalis nos pueda ilustrar en detalle en algunas cuestiones de cómo es que la mujer ha ido ganando espacio político en esta parte del voto. Ojo que es solo el voto. El escenario político, el espectro político es enorme y como comentábamos al empezar, la presencia de la mujer no necesariamente ha sido efectiva porque se habla de tercios de participación, de cuotas de participación femenina, y no necesariamente se está garantizando la presencia de las mujeres en estos escenarios. Partidos políticos, organizaciones, instituciones, ¿no? Pero en este punto específico del voto, nos tendríamos que trasladar hasta el siglo XIX. Así que un viajecito con Carlos, que ahí va. Bueno, quiero empezar primero con antes del siglo XIX, quiero retroceder al siglo XVIII. Al siglo XVIII quiero empezar a ver si nos causa un poquito de hilaridad, ¿ya? En 1776 en Nueva Jersey, ¿ya? Aparece el documento donde en vez de decir hombres, ¿ya? Pone la palabra persona, que ya abarca, pues, entonces se acepta ahí el voto. Y dice que fue un accidente, pues, al escribir, ¿no? ¿Ya? En 1776, y ese término lo cambiaron en 1807 por el término hombre. Cuando se refería a persona, dice que incluía también a la mujer y después hicieron, dizque la corrección, ¿no? Estás en el siglo XVIII, donde todo predominaba más que la postura que masculina, ¿no? ¿Ya? Ahora, se habla del primer país que aprobó este voto en 1893. Estamos ya, que Estefan, ya, en Nueva Zelanda. Se habla de Nueva Zelanda, salvo que haya otra información, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos en 1800 también se aprobó en las islas Pitcairn, territorio británico de ultramar, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Algunos datos sobre esto. En las Naciones Unidas se habla de este voto, ¿ya? En la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 21. Se habla también de este voto a la mujer, ¿no? Ahora, voy a hacer la pausa para luego guardarme los votos acá, ¿en dónde? En toda Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál habrá sido el primer país en Latinoamérica? ¿Cuál fue el último? Esto se remonta hasta los años 60. Tengo toda una línea de tiempo de los diferentes países, ¿no? Para poder encajarlo con Odría, ¿no? Pero ese voto, bien bonito suena, ¿no? Dali, voto femenino, pero habrán sido todas las mujeres, habrá habido una condición para otorgar esa ley. Entonces, eso queda para que el desarrollo de nuestro programa. Vamos. Bien. ¿Quién va? Bajo esa dinámica entonces,
La, a ver, la participación femenina inicialmente fue anecdótica, ¿no? Algo similar ocurre en Inglaterra en el siglo XIX, en 1832, una mujer llamada Mary Smith cuestionaba los derechos de los hombres y los suyos porque decía, si yo pago los mismos impuestos que ellos, ¿por qué ellos tienen más derechos que yo? Y bajo ese cuestionamiento también entra a tallar el tema del voto. Y es que aquí ya empieza una movida feminista, de repente muy suave todavía, muy frágil, pero ya estamos en el siglo XIX, estamos en la década del 30, y 30 años después, ya para 1867, ocurre una situación similar a la que contaba Carlos en Inglaterra, ¿no? En las actas electorales de 1867 se escribe que podían votar adultos mayores, pero se pone la palabra men, de hombres, en lugar de males, de varones. Y esta confusión, al momento de redactar, permitió que las mujeres puedan votar, ¿no? Y Lily Maxwell se presentó a votar. Lily Maxwell se presenta a votar y esto hace que los juristas de inmediato enmienden el documento y eviten el voto de la mujer. Pero repito, hasta aquí estamos viendo la parte anecdótica. Detrás de eso hay todo un movimiento en el que se empieza a exigir la presencia de la mujer en el escenario político y tiene una explicación. Y justo para eso hemos traído a Odalis para que nos pueda comentar un poco cómo ha sido este movimiento, cómo es que la mujer ha ido ganando espacio, ¿no? El terreno que ha ido ganando, y sobre todo los desafíos que se presentan, ¿no? Porque en una sociedad machista y conservadora, como es la peruana en particular, o la latinoamericana, o conservadora como en algunos estados norteamericanos, o la sociedad europea del siglo XIX, resulta complicado, pues, pensar que las mujeres iban a ganar terreno, ¿no? Como entender, por ejemplo, que la reina Victoria estuvo varias décadas en el poder y que esto no influyó en la presencia de las mujeres en algunas actividades, en algunas funciones específicas dentro del escenario inglés. Entonces, hay muchas aristas aquí para tratar y ya son las 8:33, o sea que tenemos que correr un poquito. Pero nada, vamos a dejar a Odalis, por favor. Odalis, la sala es tuya. Claro, chicos, hay que también poner una acotación, hay que empezar temprano. Bueno, chicos, gracias por la invitación, gracias por las preguntas. No soy una especialista, pero bueno, dentro de lo que he podido pues yo investigar y conocer, ¿no? Para hablar del derecho de voto de una mujer, primero hay que hablar, creo yo, de todo el contexto, ¿no? Que viene detrás. La mujer antes de lograr pues el acceso al derecho político, que es el ser considerada ciudadana en primer lugar, porque una mujer no era considerada ciudadana, por ejemplo en el Perú, en el siglo XIX, ¿no? Como tal no era considerada dentro de una ciudadanía. Recién este tema de considerar a la mujer como un ciudadano recién se da, ¿no? Dentro de los diferentes debates que se van a dar en el Parlamento, pues a partir de la Asamblea, por ejemplo, Constituyente del año 31 o 32, ¿no? Antes que sea la Constitución nueva. Entonces, la mujer, antes de lograr la conquista de sus derechos políticos, primero tenía que conquistar otros derechos, ¿no? Como era, pues, el derecho a la educación, ¿no? Porque la mayoría de mujeres que van a tener acceso luego a la votación son mujeres ilustradas, ¿no? Mujeres que pertenecen incluso a determinado estrato social también, ¿no? Entonces, esto para mí se enmarca dentro del movimiento pues, feminista que se va a dar pues, en el mundo europeo, en Estados Unidos, ¿no? Y esto va a llegar al Perú, ¿no? La mujer, como un constructo social, era pues una mujer sometida, ¿no? Porque la sociedad pues había construido el tema de sus roles en base pues supuestamente a lo que dictaba la naturaleza, ¿no? ¿Qué decía la naturaleza? Bueno, pues que el hombre debía dedicarse pues a determinadas labores y las mujeres a otras, ¿no? Entonces, esa lucha primero empieza pues
teniendo conciencia de eso, ¿no? No llega tan fácil el tema de la votación. Primero, pues, el tener, primero, educación, ¿no? Que una mujer pueda saber, pues, letras, pueda poder, porque al tener acceso a educación también tenía, pues, acceso a un trabajo, ¿no? Un trabajo más o menos digno, entre comillas, pero siempre, pues, debajo del trabajo masculino, ¿no? Entonces, las mujeres siempre han estado supeditadas a los hombres, ¿no? Recuerden que también esa lucha fue contra este sistema, ¿no? Que es el sistema patriarcal. Entonces, es un tema bastante amplio, ¿no? Como dices, Henry, hay muchísimas aristas, ¿no? Pero el primer constructo de la mujer es sentirse que también es parte de una sociedad, de una nación, ¿no? En primer lugar. Y eso un poco lo tiene en base, pues, a los ejemplos externos, que vienen principalmente, pues, de la cultura europea, ¿no? O estadounidense, ¿no? Todos los cambios que se está viviendo, pues, en estas sociedades van a llegar, de alguna forma acá van a repercutir, o muchas de estas mujeres que van a ser, pues, las luchadoras feministas del principio del siglo XX, viajan, ¿no? Conocen esa realidad. Has visto bien ahí, Odali, ¿no? Respecto a los logros que van a obtener las mujeres y que va a ser progresivo. El tema de la educación es crucial, ¿no? Importantísima, ¿no? La presencia de las mujeres. Ahora, el programa de hoy habla de la historia del voto femenino, puesto que se recuerda que el 18 de agosto de 1920, ¿no? Se da la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, 29ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde permite, ¿no? El voto a la mujer. Pero como dice Odalis, lógicamente que esa lucha, pues, ese logro, mejor dicho, es el cenit de una lucha constante que desde el comienzo del siglo XIX, ¿no? Y que va a tener un punto de inicio justo en Estados Unidos. En 1848, en Seneca Falls, en Nueva York, va a haber una convención de estas mujeres que van a propiciar, ¿no? Iniciar este tema de la lucha por el voto femenino, y que van a lograr una declaración muy, muy llamativa, ¿no? Que es la declaración de sentimientos. Esta declaración de sentimientos que empieza a buscar la segunda mitad del siglo XIX, que la mujer tenga su posición, la verdadera posición política, tan igual como la de los varones, que esto, bueno, lo dijeron clarito, es un sistema patriarcal, un sistema que lamentablemente hasta manipulaba o hacía callar a la mujer, vigilaba su comportamiento. Y estábamos conversando el sábado con Odalis, que tiene mucho que ver el tema también de esta anécdota del invento de la bicicleta, ¿no? Puesto que recuerden que la bicicleta sirve para el traslado de un lugar a otro, y la incomodidad de la mujer al usar los vestidos para la bicicleta era perjudicial hasta para su salud, ¿no? Entonces esta lucha constante hizo que las mujeres opten por otro tipo de vestimenta para usar la bicicleta. Entonces, imagínense que la opinión de las mujeres fue que el invento de la bicicleta no hizo más que muchos hombres por la lucha de los derechos de la mujer. Se sentía más cómoda, se sentía con más libertad para circular, cosa que, bueno, inclusive los hermanos Wright, que fueron los inventores de la bicicleta ya más estilizada, pues tuvieron a una de sus hermanas menores como una de las promotoras de la lucha por el voto femenino, que va a llegar, ¿no? Inclusive dentro de Estados Unidos, a algunos estados, ¿no? Que permitían ya luz verde a esta lucha, ¿no? Pero habían algunos estados que todavía conservadores, que inclusive decían que la mujer pues iba a perder esa posición que tenía en el hogar, ¿no? Que se iba a dedicar al tema de la política, y que lamentablemente pues el hogar iba a estar abandonado, pues, ¿no? Imagínate, ese es el pensamiento de comienzo del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Pero acá en el Perú también se dio eso. Acá en el Perú, y Odali fue bien clara,
cuando ella dice, antes de reclamar ese derecho de voto, primero tenía que tener educación. Y recuerda que a inicio del siglo XX, estás hablando de José Pardo, se autoriza a las mujeres pues el derecho de educación superior, porque estamos hablando de la segunda generación del Partido Civil. Eran los hijos de los fundadores que vienen de Europa y que querían poner acá en el Perú lo que es más normal. La mujer estudia en la universidad. 1900. Entonces fue un enfrentamiento generacional. Sí, civilismo, con el primer civilismo, padres e hijos, hasta la iglesia. La iglesia se oponía y decían que caray, si la mujer iba a la universidad, iba a olvidar el rol protagónico por el cual Diosito la ha creado. Y no te me enojes, Odalis. ¿Y qué decía la iglesia? Que la mujer había sido creada para servir al hombre, para cocinar, lavar, criar hijos. Y ese pensamiento un poquito retrógrado, ¿no? Entonces, no, claro, eso se... Carlos, incluso discrepo un poco con ese tema porque más bien, mira, y para lograr lo que las mujeres querían, o sea, incluso el hecho mismo de la educación, tenía que tener el permiso de los hombres. O sea, claro. este proceso de logro de sus derechos políticos, vamos a llamarlo así, o incluso sus derechos educativos, tenía que ser bajo la supervisión de los hombres, ¿no? Incluso exacto. Cuando yo menciono que en los debates de la Asamblea Constituyente del año 31, 32, quienes debaten el tema de la participación de la mujer, del rol de la mujer en el Estado, son los hombres. Todos son hombres, ¿no? Y es increíble, por ejemplo, eso lo ve un poco Karen Poulsen, que es una historiadora de la Católica que ve el tema del sufragio femenino, ¿no? Hace un estudio de todas esas alocuciones, ¿no? En el Parlamento, y es bien gracioso, ¿no? Porque lo que mencionas, que es el tema del civilismo, o es el tema, pues, de la iglesia, ¿no? Al contrario, ¿no? Ellos tenían, pues, ideas muy contradictorias, ¿no? Por ejemplo, dicen que la mujer, pues, si de repente pierde su esencia de ser mujer, si la mujer, pues, ingresa en temas políticos que están destinados netamente al campo masculino. Y eso es porque la naturaleza lo dictaminó así. Y es más, ellos también hablan de que la mujer, si tiene acceso a la política, va a ser un voto más de la iglesia, porque dése cuenta que el nexo de la mujer con la iglesia es bastante fuerte, ¿no? Va a decir, es un voto por la iglesia, o sea, porque el cura con las mujeres que se van, pues, a confesar, ¿no? Tienen una especie de relación religiosa, no fervorosa. Entonces, todos esos matices es interesante verlos en estas alocuciones que están, pues, en las diferentes reuniones del Parlamento, ¿no? Entonces, incluso Matías Manzanilla, ¿se acuerdan quién es? José Matías Manzanilla, claro, la lucha obrera. Claro, él en un primer momento vota a favor del voto para que la mujer tenga acceso, pues, a sufragar, pero luego dice, bueno, se contradice porque luego dice como que una mujer puede participar en política cuando deja de ser mujer. ¿Y cuándo deja de ser mujer una mujer? Pues cuando ella le da la menopausia. ¡Qué bravo! ¡Ah, qué fuerte, qué fuerte! Precisamente ese tipo de mentalidad, ese tipo de patriarcalismo, ¿no? Que es, pues, total, era, pues, lo que debía enfrentar, ¿no? Este grupo social femenino, que muy pocas, ¿no? Son muy pocas, son contadas, pero que de alguna forma han dado, pues, sus luchas, ¿no? Desde sus diferentes ámbitos. Entonces, ha sido un proceso largo, pero ha sido un proceso bajo la mirada de los hombres. No ha sido solamente porque las mujeres han querido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Incluso hasta el día de hoy podemos hablar eso. Todavía está, ¿no? Claro, ya la mujer no es considerada como una menor de edad, porque en esa época la mujer era considerada como menor de edad, incluso estaban supeditadas, pues, o al esposo, o incluso si se quedaban viudas, pues, al hermano, ¿no? Estaban supeditadas a todos los hombres de la familia, ¿no? Entonces, esa lucha, pues, ha sido un largo recorrido que de alguna forma se va a consolidar con Odría, ¿no?
por un tema, pues, del contexto también del mundo que se está viviendo, ¿no? Y también por un contexto político de Hondría, ¿no? Que Hondría, pues, entra al poder, ustedes saben, a través de golpe de Estado, no quiere limpiar su imagen, ¿no? También, pues, están todas las entidades internacionales, ¿no? Que velan por los derechos de la mujer. Y de alguna forma, pues, da acceso al sufragar, pues, de las mujeres, pero también igual es limitado, ¿no? Es limitado. ¿Ya? Porque ya desde los años 30 se votaba por el voto irrestricto, así se llamaba, voto irrestricto femenino, ¿no? Pero ¿quiénes votaban? ¿Quiénes querían que voten en todo caso? Las mujeres que sepan, que sean ilustradas, ¿no? Que sepan leer, ¿no? Leer, escribir, que estén casadas, no tenía que tener ciertas características y de las cuales pues eran las menos en el país, pues, ¿no? Eran las menos. Una era minoría, un grupo de élite. Eran las menos, ¿no? No es que eran una minoría, eran las menos, ¿no? En 1920, 1950, no, las mujeres no tienen acceso a la educación en los años 20, ¿no? Muchas estudian de manera libre, se van a San Marcos a llevar cátedras, pero de manera libre, no es porque se puedan matricular, ¿ya? O sea, no fue tan sencillo ese proceso de lograr, pues, acceder al derecho político, ¿no? Ese derecho político. No fue tan sencillo, fue bastante accidentado, porque incluso en los años 30 se otorga el voto a la mujer, no recuerdo exactamente el año, para las elecciones. Elecciones municipales. Pero eso no es un chiste, pues, porque en el claro. ¿cuándo se inician las elecciones municipales? No hay. Eso se, claro. No se ejecutaba, ¿no? Quedaba ahí nada más. Era dedo la alcaldía. Claro, exactamente. Decía, bueno, para que vayan ensayando, como las elecciones municipales eran como una junta vecinal, ya sí, no. Entonces, que la mujer vote así, de esa manera, ¿no? Eso no es un voto, pues, ¿no? Eso no es un voto. Solamente recuerdo que María Rostorowski es un ejemplo de esas mujeres que estudiaban de esa manera, ¿no? Claro, de alguna forma era privilegiada, pues era extranjera, hija de extranjera. Claro. La mayoría de mujeres de acá, ¿no? Que tenían pocos accesos, las pocas eran las privilegiadas, ¿no? Estaba pues Soledad Aurora Cáceres, ¿no? Que tenía educación, estaba María Alvarado, ¿no? Está Magda Portal, que va a ser un referente importante del Perú de los años 30, ¿no? Aprista, ¿no? Una mujer. Entonces, esas son las, digamos, algunos referentes, ¿no? Y en provincias también, ¿no? Yo tengo más referentes de Lima, pero también en provincias, ¿no? En Trujillo creo que se forma una asociación de mujeres, ¿no? Para, de alguna forma, pues, tener una voz, ¿no? Dentro, pues, de este grupo intelectual, académico, principalmente formado por varones. Las mujeres no eran respetadas, ¿no? Más bien eran bastante, maltratadas, ¿no? Discriminadas por el hecho de ser mujeres. No fue tan sencillo realmente lograr ese voto. Incluso en el año 56 no se puede decir que es un logro, wow, ¿no? No es como tal, ¿no? Recién se inicia poco a poco, ¿no? Incluso la cuota de género es mínima. ¿Cuánto es? O sea, se supone que debe haber una paridad, ¿no? No se logra. Porque son elegidas en esa elección, si mal no recuerdo, una senadora y 8 diputadas, ¿no? También. Claro, aproximadamente se movilizan 500.000 mujeres para esa elección, ¿no? Bueno, son las cifras oficiales, pues, ¿no? Pero en realidad fueron mucho menos, ¿no? Fueron mucho menos para ese momento. Dale, Henry, dale. Sí, déjalo hablar. Voy, está callado. Pero respecto a lo que señalaba Odalis, hay dos coyunturas que ella las ha marcado en esa ruta. Hay dos coyunturas que obligan económicamente a una mayor presencia femenina. La Gran Guerra, por la cantidad de muertos que tiene, y permite, debido a la ausencia masculina, la presencia de las mujeres en el plano económico. De no ser por esa nefasta guerra, las mujeres no hubiesen ganado terreno y no hubiesen avanzado en la década del 20. Pese a ello, en la década del 30, en Alemania, la política interior nazi revierte esa participación femenina estratégicamente, devolviéndola a casa, haciéndole tomar el rol de pilares del hogar, ¿no? Formadoras de los hijos, pero devolviéndolos a la casa. Y el segundo momento crítico es la Segunda Guerra Mundial, otro evento dramático en el que mueren millones de personas, pero la
ausencia masculina en algunos espacios hace que la mujer nuevamente gane terreno, pero esta vez es un punto sin retorno. Las mujeres sí van a avanzar y van a conseguir un gran espacio. Y en esa misma línea que se marcaba entre la década del 20 y el 50, está que, cierto, las mujeres tienen restricciones igual que los varones, ¿ah? Los varones también tenían restricciones, pero lo que señala Odalis es importante, no es lo mismo la cuota femenina que la cuota de participación masculina, no es lo mismo hablar de analfabetos varones que de analfabetos mujeres, hay una diferencia abismal, es casi lo que ocurre hoy, se habla de participación femenina por cuotas, pero esta es una exigencia, no es una cuestión conseguida, no es que la gente va a votar y dice, sí, apoyemos, votemos por esta mujer, no, es porque hay una obligación, y ese es el problema, que la mujer está ganando un espacio en el que se da una obligación, no hay un convencimiento del ciudadano, no hay una convicción del ciudadano para apoyar, por ejemplo, a una candidata más que a un candidato. Miren la cantidad de varones que hay en la lista y a ver cuántas mujeres, por ejemplo, aparecen. Y eso tiene un trasfondo. Pero yo quiero leer aquí lo que ha puesto Frenchy en el chat. Frenchy y Luisa de Rico Cajo ha puesto lo siguiente, mientras intervenía Odalis. Dice, en el Perú se hablaba de la educación del bello sexo, se refiere al siglo XIX, y ello era la mujer. Lo que la mujer debía saber como habilidades domésticas, ¿no? La mujer virtuosa, la buena mujer, era la que servía bien, la que servía a la familia, al esposo, ¿no? Y yo recuerdo el libro de Francisco de Paula González Vigil, El bello sexo, justamente, ¿no? Y sí, pues la mujer fue vista así, y hoy se sigue viendo así todavía, aunque fastidie, todavía en pleno siglo XXI, se sigue viendo con términos románticos a la mujer, ¿no? Como representante, pues, del amor, ¿no? De la familia, ¿no? Pero también la contradicción es que es sujeto de diferentes tipos de discriminación, incluso ahora, ¿no? Imagínate en el siglo XX, ¿no? Entonces, esa es la contradicción, ¿no? Y a pesar de los avances de los movimientos feministas que mencionas, esto se da dentro del contexto, pues, de la lucha contra todo este sistema, ¿no? Que es un sistema, pues, de opresión por el hecho de ser mujer, lamentablemente, ¿no? Es un constructo social que se da, pues, durante siglos de siglos. Entonces, la reivindicación del rol de la mujer en la sociedad le ha costado mucho y todavía está en ese proceso, ¿no? No se ha logrado al 100%, ¿no? Todavía. El tema de los roles de género es bastante fuerte, ¿no? Incluso en nuestra sociedad, en el Perú, en el siglo XXI. Es bastante fuerte, ¿no? Es bien difícil, pero precisamente el tema que ustedes tratan, como dices, tiene todas estas aristas, ¿no? Para poderlas conversar y dar diferentes puntos de vista. Y hoy la participación de la mujer, ya que vamos avanzando, ¿cómo la ves, Odalis? La participación de la mujer, ¿no? En la política peruana. Bueno, en la política, igual, ¿no? Las mujeres, creo que nuestra sociedad, si nosotros un poco analizamos, un poco creo que el INEI muestra un poco eso, en los últimos, la última encuesta de población, ¿no? Que es general, creo, ¿no? Todo en general mide, quien tiene más acceso a la educación, por ejemplo, son los hombres, ¿no? Y esto hace de que quienes son las cabezas de las familias en el país son las mujeres. Entonces, a una mujer, ser profesional, hacer política, ¿no? Demanda muchísimo más trabajo que para un hombre, ¿no? Entonces, el tema de la participación de la mujer todavía es limitada por diferentes factores, ¿no? Recuerden que también tenemos un factor, pues, de maternidad, ¿ok? Entonces hay una serie de factores que limitan todavía la participación del femenina, lamentablemente, ¿no? Muchas veces la mujer está supeditada también a lo que diga. Para que ocupe un cargo público muy alto es muy difícil. Si no, de ejemplo tenemos a quien ocupa la máxima cargo en el país, que no ha llegado, pues, por una
No ha llegado por una elección, pues, No, parece, ella, ¿no? ella no es la figura que fue elegida, ¿no? Estuvo dentro del No ha paquete llegado por una líquido. elección tal cual, ¿no? Entonces, Mm. si esta persona que representa la máxima magistratura, miren cómo es tratada, a pesar de la situación, a pesar del rol que tenga, ¿no? Cómo es tratada, ¿no? Incluso siendo presidenta, entre comillas, ¿no? Entonces, imagínense el resto de... Pero independientemente de su sexo, independientemente de sea mujer o varón, si fuera un presidente cualquiera, se gana la forma de que se la está tratando. Si fuera hombre, igual se gana No, pero por Marco, los también grandes. hay que ser conscientes de que aquí en nuestro país discriminamos más. Discriminamos muchas veces por cholos, por serranos. Claro. Ajá. Sí, sí, Mira, sí, mira el ¿verdad? pecado, o sea, el racismo es terrible y la discriminación hacia la mujer también se da muchas veces por la condición, ¿no? Por Sí, supuesto. sí. Entonces es Y ahí terrible eso. Más estoy allá, un por poco eso contigo, digo, no Marco. estoy No, defendiendo. yo voy al hecho de que esta señora se gana, ¿no? Imagínate contestarle de esa manera en un Bueno, 29, en un lamentablemente, desfile, como tú bien contestar de esa dijiste, no manera. representa al país, Claro. no ha sido elegida democráticamente, ¿no? Y Ya pasará todos la sabemos historia, cómo llegó al poder, creo que no pero, viene al pero caso, pero claro, los libros de historia todos la van a sabemos, reconocer, los libros de historia la van a reconocer como la primera pero, presidenta que tuvo el Perú. Presidenta mujer del Perú. pero también los libros de historia, y para eso están pues los historiadores, tienen que reconocer cómo llega al poder, ¿Cómo llega? Así es. porque eso es determinante, ¿no? Eso es determinante para entender pues todo el proceso histórico que estamos viviendo, que lamentablemente, como tú dices, es una persona que no está preparada, ¿no? Y dentro Más de ese allá desorden, y dentro de ese para... desorden político que hemos vivido en estos últimos 10, 15 años, justo le estaba haciendo el comentario a Dalit, que hay una presidenta mucho antes de la señora Dina Boluarte, ¿no? Que creo que fue presidenta 1 hora, 2 horas, 3, máximo 3, creo, ¿no? Que viene a ser la figura de Mercedes Arao, ¿no? Pero esa es una anécdota. Arauz. Esa es una anécdota. Claro, Es una ella anécdota. renuncia. Es una anécdota. No puede considerado como un hecho histórico. Es una anécdota. Y bueno, ahora, yo tenía ahí una cuestión para soltar. Se habla, por ejemplo, de igualdad, pero cuando se da el descanso a la mujer por el nacimiento de su hijo, la mujer tiene ¿cuántos meses de descanso? Es lactancia, ¿no? 3 meses. Y 1 año de lactancia que le corresponde. El hombre, claro, el esposo no le va a dar de lactar a su hijo, es definitivo. Entonces, bien ganado ahí. Sin embargo, en esta mirada romanticona que se le da a la maternidad, el varón tranquilamente a partir del mes de nacido podría hacerse cargo de la criatura. ¿Por qué no, por ejemplo, le das 1 mes de descanso al varón o 2 meses de descanso al varón para que él se quede cuidando al hijo? Porque sigue en nuestro cerebro esa mirada romántica, no, que va a cuidar un hombre, ¿no? La mujer es la que cuida mejor al hijo, ¿no? La mamá cuida mejor a los hijos. Sigue esa mirada de actividades que son el sistema patriarcal que ha sido tan fuerte, ¿no? Que bueno, ha determinado esos roles de que la mujer tiene que dedicarse al hijo. Pero te cuento, Henry, que en otras sociedades mucho más adelantadas que nosotros, como los países nórdicos, los suecos, por ejemplo, ellos otorgan esa licencia de maternidad para la mujer y luego para el hombre. O sea, se turnan en la crianza de los hijos cuando son pequeños, porque allá no tienen empleadas, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos valoran mucho el rol de la maternidad, de la paternidad, y lo tienen como parte de su esquema político. Por eso esos derechos conquistados, ¿no? Entonces se involucran ambos, no solamente es la mujer, también el hombre. La mujer tiene no sé cuánto tiempo, creo que es 1 año, y luego pues el hombre también tiene el derecho de permiso en su trabajo y estar en casa con ese niño mientras la mujer sale nuevamente a trabajar. Entonces, ¿no? Hay un equilibrio allí en estas sociedades, en el cual pues reconocen la importancia de estos roles, pues para crear un buen ciudadano, ¿no? Porque es donde ahí se forja ese ciudadano. Pero aquí pues estamos muy
atrasados, como tú dices, ¿no? Tenemos determinadas mentalidades de considerar que las mujeres son las que tienen que hacer todo porque lo hacen mejor, etc. Y incluso las mismas mujeres. Y en las luchas que estamos hablando del sufragio, las pocas mujeres que se empoderan y luchan pues por la conquista de sus derechos, tienen que luchar no solamente con los hombres, también tienen que luchar con otras mujeres. Eso es lo más difícil, ¿se dan cuenta? Y eso hasta el día de hoy se sigue dando, ¿no? Eso hasta el día de hoy se sigue dando. La lucha es incluso con otras mujeres, contra mujeres, ¿no? Que tienen pues un tipo de pensamiento. Y son muy críticas muchas veces. Y que aún también tienen esa mentalidad patriarcal, ¿no? Que heredada de... Sí. Por supuesto, o sea, esa conquista de tener esa conciencia social, de romperla, no es fácil, no es sencillo, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Incluso muchas de estas mujeres son profesionales. Y ese es otro punto que quería tocar. Es otro punto que quería tocar. La profesionalización o la especialización laboral es más recurrente en los varones que en las mujeres. Ese es otro problema para que las mujeres puedan avanzar. Si tienes a una mujer que no tiene un puesto de trabajo, que no tiene un empleo, que no tiene una profesión y está relegada a un plano doméstico, a una labor informal, esto hace que esa precariedad económica se traslade, por ejemplo, al tratamiento en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito inclusive jurídico, porque no, pues, hay más mujeres que no trabajan, entonces es mejor que las mujeres estén en casa cuidando a los hijos. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres no tiene un trabajo en jornada laboral, por ejemplo. Y bajo ese argumento se sigue manteniendo. Entonces, otra vez volvemos al tema de la educación. Mientras no se transforme el sistema educativo, mientras no haya un cambio real, sincero, en el campo educativo, va a ser difícil que la mujer avance o se aproxime siquiera a los beneficios que sí tenemos los varones. Y otra vez, ¿no? Hay tantos puntos aquí que se podrían tratar. Y volviendo al tema del voto femenino, por ejemplo, en 1979, cuando la Constitución peruana del 79 aprueba el voto universal, se da el sufragio universal, es decir, las personas con o sin educación, con o sin escuela, podían votar. Hay una población analfabeta que acude a las urnas en mayo de 1980. Pero de ese global de mujeres y de hombres que acuden a votar en 1980, ¿no? Hay un buen número de mujeres que no votan, que no participan. Justamente por eso, porque en su condición precaria de formación educativa, no tienen mayor interés, no han despertado ese interés político. Y hoy tenemos el mismo problema. Por eso es que en el Perú, por ejemplo, el voto es obligatorio. Es obligatorio porque esa conciencia política, esa conciencia ciudadana, no se ha despertado. Nosotros vamos a votar por obligación. Pero en el ausentismo, por ejemplo, sería bueno tabular en qué zonas hay más ausentismo, si de varones y de mujeres, por regiones, y te vas a dar cuenta que el ausentismo es mayor en zonas no urbanas, en zonas rurales, en zonas, por ejemplo, que no son capitales de provincia o de región. Y ese es un tema que sí es delicado. Bueno, en mi caso yo siempre lo llevo al plano educativo. Mientras no se cambie la forma de pensar de las personas, va a ser difícil que podamos hablar de alguna modificación, pues, ¿no? Te veía intrigada, Odalis. Es que también, si partimos de... Es que yo creo que, mira, hay diferentes enfoques. Por ejemplo, el hecho de dedicarse al hogar es su trabajo y que de alguna forma ustedes, los hombres, no lo valoran. Porque mira, tú lo has mencionado, tú dices una mujer que no trabaja, o sea, una mujer que se queda en su casa cuidando a sus hijos y que por si N motivos, porque se da, ¿no? Porque se da.
nuestras madres, por ejemplo, mi madre, ¿no? Yo creo que hizo una gran contribución al país siendo madre, ¿no? Porque fue una mujer, pues, que solamente llegó a quinto de primaria, ¿no? Pero ese rol es un rol fundamental que no estamos reconociendo ahora con la modernidad, ¿no? Una mujer floja es la que no trabaja, pero sí está trabajando, porque quedarse en casa es un trabajo. Eso es algo que se debe valorar a nivel social. Es un trabajo no reconocido encima. Por supuesto, es un trabajo no reconocido y es un trabajo importantísimo, por sin el cual no se mueve ni siquiera el profesional que está, el otro, que es el esposo, el hijo, etc. ¿Ya? Eso es algo importante que debemos también romper, ¿no? Debemos quitarnos eso de la cabeza, no trabaja, entonces, ese sí trabajas, trabajo en mi casa, ¿no? Eso es bien importante, creo, de ir modificando las cabezas de las personas. Ahora, el acceso, la educación de la mujer hacia el trabajo, eso es relativo a nuestra realidad, Henry. Las mujeres luchonas, las mujeres que son cabezas de familia, muchas veces no tienen educación y son las llamadas emprendedoras, ¿no? Como lo que sea, pero son emprendedoras, que han logrado, pues, sostener un hogar, pues, creando su propia fuente de trabajo en una sociedad y en una economía como la nuestra. Tenemos una economía precaria. Entonces, el acceso a la educación muchas veces no te asegura el 100%, pues, de que vas a tener, pues, una economía, pues, que pueda sostener toda una familia muchas veces, ¿no? En algunos casos sí, por supuesto, no hay que negarlo. Pero en el caso de las mujeres buscan, ¿no? Esta forma de trabajar, pues, de diferentes maneras, sin incluso tener acceso a la educación. Ahora, el tema del analfabetismo y el tema de las elecciones, o sea, una mujer analfabeta que tenga derecho a votación ya está en desventaja, ¿no? Es una gran desventaja. Y lamentablemente nuestro sistema, pues, democrático, entre comillas, el sistema político de elecciones, es un sistema, pues, que no ve esas diferencias, ¿no? Y nos obliga, y porque no tenemos una conciencia democrática. O sea, si nosotros analizamos la democracia, el Perú es recién, ¿no? Creo que nosotros somos más viejos que la democracia. Entonces, es reciente. Entonces, no tenemos, además, el Estado no está presente en muchas zonas del país. No existe, la verdad. No existe como tal, ¿no? Existe la comunidad, pero el Estado es ausente. Pero la gente, bueno, no sé qué estadística hay respecto al tema de si hay ausentismo o no, pero se nos olvida por eso, porque no tenemos una conciencia cívica, no conocemos que realmente el funcionamiento de la democracia no solamente se da a través de la participación, de ir a votar, ¿no? Es mucho más grande que eso. Entonces, nos obligan, porque de lo contrario, pues, no existiría la mayoría para los grupos de poder, para poder sustentar el por qué ellos llegan al poder, ¿no? Y sí, yo discrepo en el sentido de que la educación para mí no va a cambiar al país, tiene que cambiar. Yo sí soy un poco ahí materialista histórica. Yo creo que la economía, ¿no? Las relaciones económicas tienen que mejorar en nuestro país. Mientras seamos un país dependiente, colonial, todavía va a permanecer este sistema de opresión, ¿no? En nuestras cabezas, en nuestra educación, somos muy dependientes. Entonces es algo que tenemos que romper. Es muy, muy fuerte eso, ¿no? En todos, ¿ah? No solamente las mujeres, también los hombres. Entonces, el acceso, pues, a la votación, si bien es importante, es un logro, pues, político importante que se dio dentro de un gobierno de facto, ¿no? Un poco también para ayudar a limpiarse la cara, pues, va a permitir poco a poco el ingreso, pues, de las mujeres. La mujer ya ingresaba en política, pero ahora un poco más, un poco más, ¿no? Pero todavía es un largo proceso porque tenemos todos que caminar, no solamente las mujeres, ustedes también. Hay mucha tela todavía por recortar, ¿no? Y tú dices, pues un gobierno de facto, limpiarse la cara, estás hablando de Odría, ¿no? Con esta ley del 7 de septiembre de 1955, la ley 12391, que los requisitos era que seas mayor de edad y seas alfabeta, ¿no? O sea, ese alineamiento, ¿no? Pero ¿por qué Odría? ¿Por qué se le ocurrió Odría? Porque era toda una coyuntura latinoamericana. Recuerda que en el año de 1924 el primer país en Latinoamérica fue Ecuador, ¿ah? El movimiento liderado por Matilde Hidalgo.
Luego, mira, eso fue en el 24. Vamos a hacer un pequeño recuento antes que nos gane la hora. En el 27, Uruguay. En el 32, Ecuador. 34, Brasil. 39, El Salvador. 1945, República Dominicana. En el 46, Venezuela. En el 49, Chile y Costa Rica. En el 52, Bolivia. 53, estamos hablando de México. 55, mira, ahí está la coyuntura, está que Odría, y Paraguay en el 61, ¿no? Entonces, mira, entonces no es que a Odría, caray, se le iluminó y pensaba en la mujer, ¿no? Sino que estaba que por cuestiones políticas, por lo que estaba pasando en Latinoamérica, el caso de Argentina con Eva Duarte de Perón, ¿estamos ya? Entonces plantea esta ley, ¿no? Que si no me equivoco, vota por primera vez en las elecciones del 62. Cuando gana el segundo gobierno de Prado, ¿no? Pero ya, como lo había dicho Henry, ya la ley de la Constitución del 79 te habla de la ley del voto, incluso hasta los analfabetos, ¿no? El voto universal, ¿no? Claro. Así es. Mira, ve. Y la participación de la esposa de Odría, que también fue, ¿no? María Delgado de Odría. Lo Eva, pero acá en Perú. Sí. No, está bien. Una mujer mucho grande que también llegó a ser alcaldesa de Lima, ¿no? Postuló, no ganó. La que gana es una mujer, Fernandini, creo, fue una alcaldesa de Lima. Ah, sí, ganó una... Sí, Fernandini, no me acuerdo el nombre. Claro, le decía, la curiosidad es que, o la anécdota aquí, es que las principales medidas en este punto se dieron en 1933 con un gobierno militar, en 1955-56 con otro gobierno militar, en 1979 con otro gobierno militar. Para el detallito nomás, ¿no? Como para hacernos recordar algo. Mira, los gobiernos militares, buen punto, Henry, son más democráticos que los gobiernos elegidos. Claro, y si quieres recordar un gobierno militar, Velasco, ¿ya? Si queremos recordar a Velasco, tienes el servicio militar para las mujeres también. Porque antes solo hacían el servicio los varones, ¿no? Y con Velasco viene el servicio militar para las mujeres. Otro dato dentro de una dictadura, ¿no? Así es. Bueno, estamos hablando sobre la historia del voto femenino en este programa 31 de Vamos por la Historia en nuestra tercera temporada. Por aquí Pingüino de Humboldt se quejaba porque ha llegado un poco tarde, se ha perdido el programa Pingüino de Humboldt. Saludos para todos los que nos han acompañado en esta transmisión, en este en vivo. Un agradecimiento especial a Odalis Celada, que nos ha acompañado en vivo y en directo desde su domicilio, aquí con 21 horas y 13 minutos. Vamos cerrando ya el programa y nos gustaría, Odalis, tus reflexiones respecto a este punto, ¿no? Primero, el voto femenino y luego la participación política de la mujer. ¿Qué reflexiones nos puede dar respecto a este? Bueno, mi primera reflexión, chicos, es que, bueno, agradecer que me hayan invitado, de verdad, me gusta, de verdad, conversar con ustedes, ¿no? Estaba un poco nervioso al principio, pero decía, bueno, es una conversación de amigos, y creo que se ha llevado así. Los felicito realmente que hayan invitado a una mujer para hablar del tema. Bueno, como dije, no soy especialista, pero bueno, he tratado un poco de informarme dentro de lo que conozco. Es muy interesante, ¿no? Ver el tema del logro, pues, de estos derechos políticos, como es conseguir la ciudadanía, porque a partir de ahí se puede hablar de que la mujer, pues, se convierte en una ciudadana, ¿no? Una ciudadana, pues, que tiene participación en la vida política, pues, de su país. Porque antes de ello no existía ese, como tal, ¿no? No se daba el rol de ciudadanía activa de una mujer, ¿no? Yo creo que la reflexión sería, pues, seguir en esta brega, que todavía es un largo camino, es una lucha de alguna manera, ¿no? Que se tiene que dar de manera conjunta junto con ahora con también los hombres, ¿no? Porque todavía las desventajas continúan, ¿no? Como bien hemos conversado diferentes puntos,
todavía se dan diferentes desventajas para las mujeres, pero el logro de la participación en el sufragio ya es un punto de inicio, ¿no? Y no solamente como electora, sino también como va a participar ya de una manera activa, ¿no? Como un personaje, pues, como para acceder a un cargo público. Ya las mujeres van a tener a partir de ahí el acceso al cargo, a través de la ley, ¿no? Se va a dar el acceso, no solamente elegir, sino también ser elegidas, ¿no? Eso es importante, creo, reconocer, y que eso, pues, nos ayude, pues, a entender que las mujeres todavía tienen un largo camino junto con los hombres para poder seguir logrando la conquista de sus derechos políticos plenos. Gracias, chicos, muchas gracias, de verdad. A ti eternamente agradecidos, Odalis. Henry, hay dile a Carlos Palacio que no utiliza el seudónimo de la vaca loca, dice que interesante. La vaca ¿Sí? Lola, señor, la vaca Lola. Bueno, ha sido una gran invitada el día de hoy, ¿sí? Nos ha ilustrado con todo su conocimiento. Muchas gracias, Odalis. La vamos a comprometer en otros temas. Por supuesto. Ella, el día que yo le dije, estás invitada para el programa, ya era hora, ¿no? Me dice, ya era hora. Ya era hora, ya. Sí, ya era hora. Y me avisó recién, ¿ah? No, es verdad. Pero es la tercera vez que te invitamos y Marco siempre dice que no tienes tiempo, está ocupadita. ¿Sí? Ahí vemos la opresión patriarcal. Bueno, chicos, encantada más bien de estar con ustedes. Sería bueno que haya una cuota de género aquí en ese grupo. Sí, lo vamos a tener en cuenta. Nada más hay de cuota de género acá. Así es. No, pues estamos así, somos los cuatro fantásticos. El próximo lunes vamos a hablar sobre desapariciones forzadas. Así es. Historia de las desapariciones forzadas. Así que aquí, públicamente, te invito, si estás con un tiempito, ya que Marco nos está haciendo llegar las esquelas de invitación, ¿no? Mira cómo me estás haciendo. Desapariciones forzadas. Interesante. Uy, sobre todo que estamos justo viendo la coyuntura por el tema de de la ley de la amnistía. La amnistía, ¿no? Terrible, ¿no? Sí. Claro. Que no lo hemos comentado, por cierto, ¿no? No lo hemos comentado esta noche. Pero bueno. Pero ya será su comentario en el momento debido, ¿no? Parece que los actuales gobiernos no han leído los testimonios que salen en este pequeño libro, ¿no? Sobre desapariciones, ¿no? ¿Ya? Y lo de la comisión de la verdad, ¿no? Por eso, pues, acá están los testimonios. ¿Ya? Es que para el gobierno de ¿no? O sea, para el poder fáctico ahorita, todos son caviar. Sí. Increíble. Han utilizado ese término, con eso te sacan de escena caviarón, ¿no? Y lo peor, lo único que logran es polarizar, ¿no? El sistema de opinión, el sistema de... Ese es el objetivo, Marco. Claro. Mira, hace unos años te terruqueaban, por todo te terruqueaban. Odali debe recordar. Odali debe recordar. El terruqueo, vas a ver. Tú debes recordar, en nuestra época universitaria, era de San Marcos y ya, o sea, todo sanmarquino que era terruco. Claro, era claro, el estigma, ¿no? Sí, así es. Así como todo árabe es terruco, no es terrorista, todo árabe, ¿no? Increíble. Claro, todo árabe es terrorista. Nos acaban de bautizar como los Cuatro Fantásticos. Mira, así es. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Odalis. Gracias, Henry, gracias, Marco, gracias, Carlos. Escuchó a tu perrito, Carlos, por favor, amárralo. No, bueno, fuera mi perro, es el de la calle. Es de la calle, ya no puedo hacer nada con el perro del vecino que lo ponen en el balcón a ladrar. ¿Qué pasó? El perro del vecino, ¿qué pasa? Menos mal que el dueño es varón. ¿A qué hora vamos por la historia? Para que el perrito se culturice lo ponen en el balcón. No, sí, lo ponen en el balcón. Escúchame, antes era a las 7, salíamos a las 7 y justo el panadero aquí. Sí. Pasa, sí,
Pasaba el panadero de las 7 con su... Lo cambiamos a las 8 y ahora sale el perro. Bueno, por ejemplo, mi mascota está acá a mi costado, ella está echada, siempre me acompaña y ella no se huya. Bueno, habrá que cambiarlo a las 9. Bueno, Sí. Ya, listo, 9:20. Próximo lunes, desapariciones forzadas en la historia. Vamos a hablar un poco sobre Perú, Chile, Argentina, de repente nos vamos a Sudáfrica. El tema es enorme para tratar, es enorme. La caravana de la muerte, el grupo Colina. La coyuntura reciente amerita tratar este tema, que estaba programado desde principios de mes, por cierto, pero que está saliendo bien. Vamos por la historia, hasta el próximo lunes. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Nuevamente, gracias, Odalis. Gracias por venir. Gracias.